Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? 19:02, arranca La Máquina de Pensar en una semana dedicada a David Bowie, pero que no empezamos con Bowie porque vamos a hablar de tango, amigos, aquí en algo que se echa mucho en falta, ¿no? El tango en los últimos 40 años o 50 quizás se ha renovado como danza básicamente, y se ha renovado como musicalmente, pero no tanto en las letras y sobre todo en Uruguay. Para mí es un placer darle la bienvenida a José Arenas. ¿Cómo andás, José? Muy bien, muchas gracias por la invitación también. José Arenas, el tema de invitarte era por Sofía, el tango y otros desaciertos. Es un libro de poemas tangueros que editaste en algo que se llama el CIAT. Eso, el apoyo, digamos, está dado por la CIAT, que es la Comisión Interministerial de Apoyo al Tango, que es, honestamente no sé muy bien, sí, son distintas áreas de ministerios. Sí, exacto. Sé que creo que fueron los que sacaron con la antología que hizo Álvaro Ojeda y Miguel Ángel Olivera, sobre las letras del tango en Uruguay. Sí, esa antología, yo participé en esa antología. No me acordaba, digo, pero claro, hay muchísimo. Sí, hay mucha gente. Desde el 60 para acá, más o menos. Ellos apoyaron, sí. Es como son diferentes partes de varios ministerios que apoyan, digamos, muchas de las actividades relacionadas al tango. Y publicaciones creo que apoyaron. O sea, son estas dos. La editorial es Edmundo, ¿no? La editorial Edmundo, sí. ¿Esto no sabes si se vende o no? ¿No tenés, digo, en librerías? ¿No? Sí. Esto está en librerías. Sí, está en librerías. Bueno, el libro se llama, insisto, Sofía, el tango y otros desaciertos. Con respecto a José Arenas, estudió composición, armonía y piano con Fernando Goicoechea, con el Goico. También se formó en literatura en el IPA. Estudió composición, dirección de orquesta y flauta traversa en la Escuela de Música. Y bueno, el hombre cantó con varios profesores. Y bueno, en el 2011 fuiste enviado por la Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para participar en el colegio Conectarte, Nuevas Tendencias en el Tango, como representante de Uruguay en el área de nuevos creadores. A fines del 2012 fuiste invitado al primer Festival de Tango de San Telmo. En fin, por lo menos llegaste a Buenos Aires, a la capital del tango. ¿No? Sí. A Buenos Aires fue al primer lugar donde llegué, porque desde el 2008, que fue cuando empecé a escribir canciones, letras de tango, digamos, con los primeros que trabajé fue con músicos porteños. Estas letras, estas son poemas, no son letras de tango. Este es un libro de poemas, no es de letras. En el libro anterior te contaba recién, en Fuelle Hembra, que está editado por la editorial Milena Cacerola de Buenos Aires, es como una especie de patchwork de muchas cosas, y entre ellas letras de canciones. Mirá, aquí esto viene con dos prólogos, pero en forma de poesía, de poemas. Uno de Miguel Ángel Olivera y otro de Álvaro Ojeda, un soneto, ¿no? Un soneto con estrambote. Un soneto con estrambote. Sí, son dos poetas. Ellos, armaron esa antología que recién mencionábamos y dieron un taller de letras de tango en Agadu, al que yo colaboré, digamos, no es que participé, pero y son dos poetas que admiro y quiero enormemente, ¿no? Tiene las manos manchadas de adioses, aquellas ausencias tatuadas de muerte, lo llamó la noche, tiró un poema, pero no cambió el mundo. Tiene una cuestión muy tanguera y muy musical, ¿no? O sea, varios de estos poemas, por lo menos partes, digamos, de poemas. E incluso te digo un detalle, no sé si era un delirio mío, pero también pensé que como rapeado, como hip hop también funcionaba. Sí, a veces cuando hago algunas performances los hago medio... vos sabés que algunos me parecieron, ¿no? Me llamaron la atención. Musiqueados, digamos. Pero incluso creo que Jorge Alastra, que es un músico uruguayo, estaba trabajando sobre uno de ellos, me dijo. Porque con Jorge tratamos de trabajar 1000 veces juntos, y yo le pasé muchas letras que ninguna le gustó, y los poemas que no eran para musicalizar. Claro, porque pensé también que de repente no todo el poema, pero partes importantes del poema pueden ser canción, no pueden ser tango. Tienen, digamos, intenté que tuvieran una esencia de esa mística lírica del tango, ¿no? Que es casi una obsesión mía. Y también tienen esa narrativa también, ¿no? Tienen una narrativa. Sí, tienen esa cosa que tiene el tango, que es como contar una historia,
una pequeña historia. Sí, una pequeña historia que siempre termina un poco frustrada, ¿no? Siempre termina un poco frustrada. Siempre termina como un esquinazo, ahí alguien que sí, ¿no? viene de una forma y termina de otra, ¿no? Totalmente, sí. ¿No? Es parte digamos, de una especie de filosofía. Hay en este libro, poemas también muchos dedicados, ¿no? Hay uno, ahora veo acá a Miguel Ángel Olivera, ¿no? Bueno, claro, Clavado a Cruz de Tangos, también hay una sección dedicada a Álvaro Ojeda, creo, ¿no? Sí. Y bueno, a Martina Bertone, bueno, hay varios, Álvaro Agopián, que me llamó la atención, sí. Hay distintos... Sí, porque de alguna manera, como proyecto poético, por ahora digamos que el tango va a quedar en stand-by en lo que estoy haciendo, entonces como que cerré temporalmente cierto ciclo, digamos. ¿Ah, sí? Por lo menos como poético, porque estoy terminando un libro de crítica de letras que tiene que ver con el tango, que o sea, el tango siempre... Crítica, o sea, el ensayo de tango, digamos. Ensayo de tango, sí, se llama Herida absurda, el tango y la condición humana. Que tiene que ver con, digamos, hay ciertas ramas de la filosofía que aparecen en la lírica del tango. Correcto. Hacer, digamos, filosofía a partir del tango, digamos, o reflexionar filosóficamente a partir del tango. Sí, que el tango ya lo tiene casi pornográficamente. Sí, en el ADN, ¿no? En el ADN ya está, digamos, ¿no? Totalmente. Por lo menos el existencialismo, ¿no? Sí, totalmente, sí. Hay toda una estética. Sí, y además... Lo raro, perdón que te interrumpa, sí. pero que sería muy novedoso sería cambiar esa estética, digamos, porque parece que el existencialismo o esa cuña, digamos, es la que marca todo el tango, digamos. No hay una cuña que no sea existente, digamos, bueno, ¿no? Lo que sea, es por ejemplo, de fe y optimismo. Sí, total. En realidad, a partir de los años 70, hay sí algunas. ¿Sí? Con la estética de Héctor Negro, la de Horacio Ferrer, si se quiere, alguna mínima de Ladia Blasquez. Pero lo que sucede es que en realidad la lírica argentina está marcada por el existencialismo, claro. Entonces sería como extraño que el tango no estuviera marcado por el existencialismo, en ese sentido. Sí, igual yo creo que tiene una condición, como digo, rioplatense, que viene del bajo y que tiene una cuestión, no sé, me da la impresión a mí también. De cierto claro. Gusto por el drama o por lo claro, fatal, ¿no? La fatalidad. Tiene que ver con su origen, digamos, mezclado, con su origen, como vos decías, marginal, que lleva inevitablemente al drama y a la tragedia, si se quiere. Sí, o cuando, bueno, Borges hablaba muy mal del tango, que decía que se había italianizado, en el sentido de que se había hecho muy melodramático, muy operático, muy de desgarrador, y digamos, él decía eso, ¿no? Sí, yo siempre digo que yo soy muy borgiano, pero yo siempre sostengo que Borges no sabía nada de tango y que no le interesaba tampoco. Vos sabés que hay, bueno, en el encuentro de Borges alguien planteó algo totalmente distinto, ¿no? Pero bueno. Claro, siempre se habla como una cierta filiación de Borges al tango, incluso por la oposición, porque Borges tenía como una especie de fascinación con lo que odiaba. Por la milonga. Pero en general, yo incluso leí el libro inédito ese de conferencias de Borges sobre el tango. Que ahí se recupera un poco, ¿no? Pero nunca habla del tango concretamente. No. Siempre habla de cosas que para él que él cree que rodean al tango. Lo que nosotros decimos tango, él incluso le llama el nuevo tango, la nueva canción. Claro, ¿no? Él habla del tango hasta los años 20. Sí, claro, para él dice que era el nuevo tango que, bueno, le había desbarrado. Sí. El planteo que hacía Julio Schwartzman, digo, esto te lo comento nada más, era de que Borges en sí mismo había tratado de erradicar, y lo logró, el sentimentalismo, el melodrama, ¿no? La cuestión de, digamos, esa muy media un poco cursi, digamos, sentimental, claro. Lo desterró de él y de su literatura, no de las cartas, o no de él cuando existía, digamos como era, aparte aparentemente era muy sentimental. Y lo que decía Julio Schwartzman es que esa operación que él hizo en sí mismo, en su literatura, quiso hacerlo en la sociedad argentina. Ah, claro. Quiso hacer lo mismo con la sociedad argentina, decirle esto no, así por acá. Claro, puede ser, eso puede ser interesante. Lo que sucede es que en realidad yo creo que ese libro que se llama Para las 6 cuerdas, que es el libro que tiene esas milongas de Borges, en realidad no tiene más que una especie de mítica, mítica del tango, que en realidad
está en su inicio y después desaparece porque Buenos Aires se convierte en una ciudad gigante de rascacielos. Exacto, sí, no, pero en realidad, digamos, como que él quiere negar toda la evolución de 1920 para acá y es imposible negar. Lo que pasa que, bueno, eso puede ser una explicación, pero bueno, no importa. Borges de última siempre sigue llamando la atención por alguien tan erudito, alguien que sabía tanto, que se equivocara, que le errara tan fiero hablando del tango, ¿no? Es bueno, pero a mí me parece fascinante las contradicciones. Por ejemplo, cuando Borges escribe el poema Conjetural, que es el poema de Narciso de la Prida, cuando y él habla siempre, incluso en ese que se llama El general Quiroga Bancocha el Muere, como de esos personajes que él detesta, pero con una fascinación. Sí, bueno, eso también, bueno, y ese verso que nombraste, que es muy famoso, ¿no? El general Quiroga va en coche al muere, es muy tanguero, ¿no? Es muy tanguero, sí, es sería una linda milonga. Sí. Bueno, hay una serie de poemas acá, algunos más breves, otros más, hay varias secciones en el libro. Introducción, Sofía, muy Sofía, y el poeta muerto de hambre, y esto continúa, ¿no? Sí, tiene el folletín, no me acuerdo. Un asunto viejo y doloroso, el folletín del perdedor, cartas a la morocha que espera sola en la plaza, los tangos más finales, son sonetos y otros desaciertos, es el final que son más libres, si se quiere, es poesía en verso libre, y pero sin embargo siempre todo cortado por la misma tijera del claro, tango, ¿no? Tiene como una estética no solamente tanguera, sino que ciudadana en algún punto. Claro, bueno, cuando el poema que le dedicás a Miguel Ángel Olivera, participa de la estética de Olivera, claro, ¿no? Hablas de bandolor, claro, tomo neologismos que él creó dentro de su poética y los uso ahí en ese soneto, también con esta amor. Hay una serie de los tangos más finales, está dedicado a la sección íntegramente a Álvaro Ojeda, ¿no? Álvaro es no solamente un gran poeta que no escribió, por ejemplo, letras de tango, yo no le conozco, y eso que he hablado con él nunca le pregunté, pero sí en su narrativa tiene una estética tanguera que es muy conocedora del género, y además que es muy buena. La última novela que siempre la nombro, la última novela que se llama La Mula, es una de las novelas más lindas que he leído últimamente. Pero La Mula, ¿te parecía que tenía una faceta tanguera? Tiene, claro, sí. Incluso hay uno de los protagonistas que es un cantor de tango. Ah, bueno, sí. Claro. Pero no, estaba pensando en el anterior. En Máximo. Máximo tiene ahí habla más de un cantor de tango y también el inicio, ¿no? del tango. Tiene que ver también hay unas ciertas evocaciones a Magaldi. Exacto, o a otro cantor, a Corsini, Ignacio Corsini, no me acordaba ese que es anterior, o creo que es anterior. En La Mula, la verdad que es cierto, habla de un cantor de tango que no lo recordaba, honestamente he recordado otras partes. Si te pido que nos leas alguno de estos poemas, puede ser, claro. Porque yo digo para no leerlos, la verdad que algunos a mí me entusiasmaron mucho. Por ejemplo, Tango con lluvia, en la página 48. No sé si te puedo hacer pedido, Sí, claro. Bueno, vamos a pedir el Tango con lluvia. Tango con lluvia, dice: llueve y a esta hora los malos poetas no dejan de hacer gala de sus romances. No paran jamás de hablar de amores que ya desde aquí se ve, chorrean payasos y niños rosados. ¡Qué manía esta! ¡Qué vicio los corroe! Tan oxidados están. Yo mismo uso tanto la palabra lluvia que ya debiera haberme matado muchas veces. Lo merezco. Creo al fin que odio a los poetas. Deberían juntarse todos con sus libros y sus lluvias y matarse a dentelladas. Y después otro muy bueno que por lo menos a mí me gustó, que es Tango, que está al lado también, Tango del Infierno, le hablas a Dante de Alighieri. Hablo de Dante, muy fuerte, pues, desde la página 49. Yo tengo los que me conocen saben que tengo una postura radical respecto de la Divina Comedia. Me parece un libro pésimo. Sorprendente. Horrible. Mirá, me parece muy feo, increíble y aburrido. Bueno, a ver, Tango del Infierno. Dice: que se calle Dante con su lengua seca, que cierre la boca el tano cuentero, inmundo, mentiroso, sazonador de cuentitos con algo de bolero. No le hagas caso al que dijo haber caminado con los pies en los lamentos, vendido, desparramador de terceto, gil de cuarta, careta, ganso, injuriador del fuego.
Cada flauta de sus dedos es una mentira, una tontera, un artificio. Cerrá su libro. ¿Querés infierno? Salí a la calle. Mientras suenan los bandoneones que tienen los lincheras en el pecho, fíjate si le vas a creer al Tano Cagatinta. A Francesca la tenés en la esquina de infinitos tacos, limpiando semen de su pelo. Mientras la mirás en silencio, Paolo te afanó la billetera. Dante, el muy mierda, se ríe del tonto que se guarda la comedia entre los pliegues de la ropa. Muy bien, muy bien. Este era Tango del Infierno. Digo, obviamente es muy fácil pensarlo este poema con música de bandoneón detrás, ¿no? Sí, muy fácil, sí, ¿no? sí. Es una especie... Ese en particular parecía... De alguna manera esa serie de los tangos más finales tiene como una intención musical, si se quiere, no de letras, sino como eso que vos decís, como cierta... Sí, una especie de recitado, recitado, ferreriano en algún punto. Sí, bueno, ferreriano, sí. Ferreriano en esa modalidad, no es que la estética... No tiene nada que ver la estética, pero sí, en el sentido ese de una gran orquesta de tango, claro. detrás, ¿no? sí. Donde va alguien avanzando con el tango. A ver, no sé, otro poema más, si puede ser. A ver, leo el que hablábamos de al Cristo, ya que lo mencioné. Y acá en la página 19 hay uno que hablas a Sofía. Hoy es sábado a la noche, Sofía. Sí. Ese también es muy tanguero, me pareció. Sí, bueno, la parte de Sofía es bastante tanguera. Hoy es sábado a la noche, Sofía. En la esquina de mi casa está fumando invierno mi amor, clavado a los 4 filos de la cruz que le dejaste. Todos los sábados hace lo mismo. Sale de mi cuerpo abriendo un tajo, sacándose un traje de tiempo, un smoking doloroso y maltratado, y me deja doblado sobre una silla. Se pone los cuchillos en cada herida ahí donde vos misma los clavaste una noche. Se carga de sangre rancia, se pinta las cicatrices, se peina el desengaño y sale, a la noche, al olvido, a la nada. La vereda le presta un camino porque, bueno, es muy difícil no dejarlo pasar. Da pena a él que va tan pibe y tan lastimado. Las giras le dan un espacio para que se pare a mirar la noche solo y a veces lo escuchan. Cuando la noche está cerrando su garganta, se sienta en la vereda y pide alguna moneda. La gente pasa y se la da, y él agradece o se queja, no está claro, porque lo único que dice es tu nombre. Sí, sin duda es muy tanguero, ¿no? Aparte, a esta altura, si alguien escribe en un poema la palabra gira, también es totalmente tanguera. Igual yo creo que la poema con la palabra gira, ¿no? Sí, la primera vez igual que yo escuché la palabra gira, creo que fue en una canción de Fito Páez, así que es raro. Pero Fito Páez tiene como una esencia tanguera ciudadana, bastante marcada. Muy ciudadana, ¿no? Sí. Yo te decía que esta semana se la estamos dedicando a Bowie, y no sé si a Bowie le gustaba el tango, pero sí estoy seguro que le gustaría los personajes, las narrativas que hay, la idea de que cada tango puede ser un personaje hablando de sí mismo, de su vida, ¿no? Totalmente, sí, creo que sí. Y a mí me gusta mucho Bowie, así que... ¿Qué te gusta de Bowie? En realidad lo que más me gusta, además de la impronta estética que tiene él como personaje y demás, me gusta básicamente Héroes. Me parece una canción maravillosa. Sí, Héroes. No puedo dejar de emocionarme cuando lo escucho, y además es uno de esos cantantes de rock que canta que se las pela. Sí, aparte tiene esa cuestión, digamos, narrativa, que me parece que en el sentido narrativo de contar una historia y que no se cuenta totalmente, se cuenta solamente un fragmento y a veces no sabemos de qué trata todo y cómo habla ese personaje, pero sabemos que está refiriéndose a un personaje que habita en esa canción y después no habita en ninguna otra más, ¿no? Y es interesante además cómo Bowie y su momento histórico está influenciando tanto la literatura actual, digamos. Es como que en la literatura siempre como unos pasos más atrás de lo que pasa. Y ahora Bowie aparece en la novela de Gabriel Peverón y en la literatura de Gustavo Espinosa. Bueno, yo estaba planteando, digamos, en una entrevista de Bowie, dice que a él le abrió a fines de los 60 la cabeza escucharlo a Lou Reed y ver que el rock podía combinarse con la literatura moderna, o sea, los simbolistas franceses del siglo XIX, totalmente. Y le abrió la cabeza en cuanto a eso, ¿no? Digamos, estamos hablando de alguien que leía mucho, y aparte, sorprendentemente, en las últimas entrevistas Bowie se definía a sí mismo como escritor de canciones, como creador, digamos, de estar siempre escribiendo, ¿no? Pero claro, no es solamente escritor aquel que escribe libros, ¿no? Claro, es verdad, totalmente.
y es muy interesante ahora su papel dentro de la literatura post-90 latinoamericana. Me parece que es como una figura de eso que vos decís, de alguien que es un referente sin ser necesariamente un tipo que editaba libros. No, es cierto que en Uruguay está la novela de Peveroni, por la cual un poco hacemos esta semana, y está Las arañas de Marte, que es de Gustavo Espinosa, que también hace alusión al disco de Ziggy Stardust, ¿no? Sí. Pero no sé, no pensaba que había... En la literatura argentina, hace poco leí una novela de esto que Josefina Ludmer llama las literaturas post-autónomas, y aparece mucho esa estética pop. Bueno, la estética pop está como teniendo mucha base en la literatura rioplatense. Sí. Ayer me decía Andrés Torrón cuando me iba, cuando nos íbamos por el pasillo, decía, lo que pasa es que Uruguay es un país poco pop. Me decía, ¿no? Que para ser pop, digamos, no tenemos un Charly García, se requiere, y ponía un ejemplo de Dani Umpi, bueno, yo le decía de Rubén Rada en cuanto a crear un personaje para cantar, ¿no? Y claro, Dani Umpi, pero después incluso tardío, si se quiere, porque... Pero si no tenemos otro caso. Digamos, cierto fenómeno de la literatura pop latinoamericana salió con la generación Mac Hondo, esa liderada por Alberto Fuguet, y en Uruguay en aquel momento estaba Scanlar y quizá Peveroni, claro. Pero y después no, como que quedó un poco. Pero sí ha habido mucha, creo, literatura punk en Uruguay, quizá no tanto pop. De acuerdo. José Arenas, el libro se llama Sofía el tango y otros desaciertos, se puede comprar en librerías, y hay que decir que no es habitual, aparte está muy linda la tapa, todo. No está bárbaro, la tapa es hecha en base al libro por un artista porteño que se llama Mauricio Nícero, y es obra, básicamente, el diseño de la editora, que es Martina Bertoni. Muy bien. No, hay que decir que no siempre se encuentra en librerías un libro de poesía tanguera, ¿no? Que tenga este trasunto ciudadano tanguero, y realmente hay que celebrarlo, ¿no? Bueno. Gracias por estar acá, José Arenas. Gracias por la invitación. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En 1982, el que les habla estaba viendo la película El beso de la mujer pantera, ¿no? O Cat People, y el final con Natasha Kinski y Malcolm McDowell, dirigida por Paul Schrader, y el final, ahí Natasha Kinski se va con su hermano, ¿no? Un amor incestuoso, no puede parar ya su atracción erótica, y van caminando por un desierto con un cielo rojo, y van caminando en torno hacia un gran árbol, que es un árbol, digamos, de ramas desnudas, gigantesco, estos árbol africano, y en cada rama de ese árbol africano hay colgada una pantera negra, está lleno de panteras negras, y ellos van caminando hacia esas panteras que están en el árbol, y ahí empieza a sonar esta música que se llama Putting Out Fire o Cat People, y de David Bowie y Giorgio Moroder, que también Giorgio Moroder trabajó con quién trabajó Wilmarín Pierres. ¿Cómo le va? Trabajó con Metrópolis. Exacto. ¿No? Metrópolis. Hizo la remasterización, el coloquio que se llama Metrópolis, y le puso la música a Metrópolis y Giorgio Moroder. Además le generó algunos inconvenientes hasta financieros, de meter mano a esa cinta. Ese clásico de Fritz Lang, que es extraordinario, que es guardado como digamos, un santo grial para la humanidad. Para la humanidad toda. ¿No? Tremendo. Y él se metió, una onda que había en los 80, 70, que era sobre todo en los 80 de colorear, ¿no? Entrar a colorear e intervenir música, películas clásicas. Pero en este caso, es un gran tema, tan gigantesco, por lo menos a mí me rompió la cabeza, me pareció extraordinario. Y bueno, décadas después, Quentin Tarantino, para Bastardo sin Gloria, lo volvió a tomar para el momento más grande de Bastardo sin Gloria, que es el asesinato a Hitler, el falso asesinato, y porque tiene que ver que Putting Out Fire, de alguna forma la letra, él dice, tengo que tratar de ir apagando de a poco el fuego, voy apagando el fuego, y de repente dice, apagándolo con gasolina, ¿no? Y ahí impresionante. El concepto es Bowie, ese concepto es Bowie. Bienvenido, Wilmarín Pierres, crítico de cine, para hacer la patriada de hablar
de Bowie en cine, toda la relación que tiene David Bowie, no solo como actor, no solo como productor, como voz en dibujos animados, nos decían ahora Gonzalo Gervás, sino como música como también. Músico. Además, es inabarcable Bowie. Si uno rasca un poquito nada más en lo que ha sido la evolución de la música popular en los últimos 40 años, no hay nada que sea interesante en lo cual no haya metido mano David Bowie. O sea, eso es tan así de simple. Tan así, sí. Porque, sí, mira, si trazamos una breve línea nada más, la influencia que tiene Bowie en Lou Reed, por ejemplo. Ah, claro, sí. Lo salvó, lo rescató y lo catapultó con Transformers. Además, digamos, con Berlín, con Transformers, quizá los discos más rupturistas de Lou Reed, tuvo que ver el productor Bowie. Era ahí Bowie. Exacto. Y lo que vino después como submodas, digamos, o la semilla que dejó plantada Lou Reed con esos discos, también tuvo importancia. Iggy Pop, otro a quien le salvó la vida. Exacto. Se lo llevó para Berlín también. Sí, es cierto, lo raptó prácticamente de Estados Unidos, lo salvó de la heroína y comenzó a producir sus mejores discos después de que lo limpia David Bowie, después de que lo purifica. Si no, se dice que él puso Ziggy Stardust por un homenaje a Iggy, ¿no? Exacto, Iggy y Ziggy, ¿no? Sí, Iggy. Y bueno, los discos más influyentes de los Stooges, de la carrera solista de Iggy Pop, tienen algo que le deben a David Bowie. Si vamos a un extremo un poco más acá en el tiempo, la generación grunge y todo eso que surgió a mitad de los años 90, Kurt Cobain, todo, que además surgió en Estados Unidos, en Seattle, una ciudad brumosa, una ciudad húmeda, rodeada de bosques y qué sé yo. Bueno, ahí está la mano de Bowie también, en lo que significa la libertad creativa de esa gente y de ser rupturistas. Cobain no era un fanático de Bowie, era un fanático de los Beatles, pero reconoció en algún momento que... No, pero hizo un cover de... Exactamente. Hizo un cover de Bowie. Entonces, inevitablemente, bueno, estamos hablando de lo último más o menos importante que pasó en el rock and roll, que fue el grunge. De tanto en tanto el rock se reinventa y ocurre algo como esto. Pero bueno, yendo al cine, bueno, vos hablabas perdón, alguien que digo, Bowie, que empezó con Lindsay Kemp, que era con mimo, o sea, pero tratando de aprender como actor. Exacto. Digamos que él dice que no le gustaba mucho estar en los escenarios, y cuando inventó un personaje, como pasa con los actores tímidos, ahí se sintió liberado y bueno, hizo de la suya, ¿no? Exacto, ahí comenzó, digamos, a explorar esos rincones que no eran muy comunes. Cuando vos estabas hablando de que, bueno, cuando viste esa película en el 83, yo más o menos en esa época, y por seguramente un accidente y una programación más realizada por parte de Canal 5, el Canal 5 de la época, estoy hablando del año 84 más o menos, a alguien se le ocurrió poner al aire Furio. No me pregunten cómo. Furio. Pero muy... ¿Furio de qué año es? Es del 83. Sí, por ahí. O sea, un año antes, 2 años antes. Una película nueva. Nueva, muy nueva, sí. Que ni siquiera Cinemateca la tuvo. Después hubo ahí me enteré de algún intento desesperado de hacerse de esa copia. Nadie va a saber jamás, supongo, cómo fue a parar eso a Canal 5 en aquel momento. Pero bueno, esa película es una película del momento prácticamente, ¿no? Es como si estuviéramos diciendo que la última película de Scorsese, exacto, la pasan en Canal 5, que todavía no se estrenó en cine, la pasa a Canal 5 esta noche. Exacto. Es un accidente, de alguna manera ocurrió eso, no me preguntes cómo, y ahí estaba, siendo yo apenas un niño, viendo eso que me parecía ya raro. No entendía muy bien, o sea, la película del japonés Oshima es una película bastante turbia. Nagisa Oshima, sí, el del Imperio de los Sentidos. Exacto, ¿no? una película muy perturbadora de todo aspecto, y ahí ves un David Bowie muy refinado que le pone carne a ese prisionero,
es un individuo absolutamente torturado. La película prácticamente transcurre en esa Sí, cárcel. transcurre en un campo de concentración, digamos, de japonés, como ocurría aquella famosa película de David Lynch, ¿no? Exacto. ¿Cómo es? El puente sobre el río Kwai. Extraordinario, ¿no? El puente sobre el río Kwai, extraordinario, bueno, también es lo mismo, o sea, están presos los ingleses, los norteamericanos, y los japoneses tienen ese problema, digamos, de ser bueno, corteses, leales, pero a la vez muy crueles y duros, ¿no? Y si te tengo que matar, te tengo que matar. Exacto, y en este caso hay un teniente, digamos, por lo que yo me recuerdo, pero me recuerdo que se obsesiona con Bowie, con el teniente, ¿no? Con el oficial Bowie, y bueno, y lo va como sometiendo, quiere quebrarlo en algún momento, y además lo somete a todas las tensiones psicológicas imaginarias. Hay una escena muy brutal donde lo entierran y dejan solamente la cabeza frente al sol, frente al sol. Terrible. Es una imagen bestial realmente. Y hay una cuestión homosexual muy latente, que aunque te parezca mentira, Carlos Liscano acá en nuestro país, hablando y escribiendo sobre el tema de la tortura, él decía que entre el torturado y el torturador hay un vínculo, porque el torturador quiere quebrarlo y no quiere que se quiebre enseguida. Si se quiebra enseguida no le interesa, o sea, quiere que ponga resistencia, en fin. Entonces hay una cuestión de resistencia, de ver cuánto te va a quebrar, no sé qué, no sé cuánto, y de obsesión, no sé qué, no sé cuánto, que hace un vínculo personal que por lo menos en esta película Nagisa Oshima lo llevaba al tema homosexual claramente, ¿no? Absolutamente. Digo, pagó y aparte viendo a Bowie, David Bowie, digamos la vida. Claro, y pagó un precio, digamos, porque no fue, digamos, una película, un super éxito. No. Hoy es una película de culto. Después, yo que sé, con El Ansia, o como le pusieron por estas zonas, de Hunger. El Ansia extraordinaria, es una muy buena película. Una película absolutamente. Yo la volví a ver hace 2 años y funciona. No, absolutamente. Sigue funcionando, Yo tenía una serias dudas cuando la comencé a ver, la casé un día en el cable y me detuve en ella y digo, a ver, no creo que me pegue como... No, sigue funcionando. Se decía que era muy publicitaria, una estética publicitaria, es David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon en su mejor momento, en el momento más extraordinario de ella, dirigidos por Tony Scott. Con Tony Scott, hermano de Ridley Scott. Y el que se mató, se tiró. Se murió, se mató hace 5 o 6 años. Sí, se tiró un buen. Era un tipo talentoso, muy talentoso. Los dos Scott saben de cine en realidad. No, esa película en torno a los vampiros es una definición nueva del vampirismo en cuanto a que ellos son unos supermodelos, una élite. Exactamente, ¿no? son de un refinamiento. Jim Jarmusch anduvo por ahí en su penúltima película de hace 3 años, anduvo coqueteando un poco con esa idea de la sofisticación de los vampiros. Ya en un momento me voy a acordar cómo se llama, pero es una película de hace 3 años. Sí, me la recomendaron, no la vi, dice que es muy buena, muy refinada, y El Ansia es eso. Hay un refinamiento notable, hay actrices fundamentalmente que brutales, son tremendas. Aparte Catherine Deneuve y poner a Susan Sarandon, ¿no? Claro, parece mal, nos estamos babeando acá con Wilmar Unpierre, ¿no? Pero haciendo números sexuales, la verdad que en ese momento era extraordinario. No, era tremendo y era también muy perturbador, muy inquietante, por así decirlo. Pero también la música en esta película tiene mucho que ver, porque hay una aparición de una banda que en aquel momento era casi desconocida en Uruguay, pero en Inglaterra era una banda de culto, que era Bauhaus. Digamos, la música de apertura y de cierre de la película es de Bauhaus, y haciendo un cover de David Bowie. O sea, no son casuales estas cuestiones. Y dijiste una palabra que no la habíamos dicho durante toda la semana y que yo creo que marca a David Bowie, que es todo lo que él hizo es refinamiento. Absolutamente. El refinamiento, el dandismo, no sé, Oscar Wilde, él todo lo que hizo está la palabra refinamiento. Pulido al extremo, todo lo que él hizo era pulido. Todo muy bien. Wilmar, aguantamos un momento, vamos a hacer una pausa, amigos. Después de la pausa seguimos conversando sobre las relaciones entre David Bowie y el séptimo arte del cine con Wilmar Unpierre. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos escuchando la banda de sonido, de la banda sonora de Christian F., que es una película del año 81, de la cual estuvo también vinculado a Bowie, y confieso que no la vi, es una película sobre la droga, creo. Sí. Quizá una de las películas
menos relevantes, digamos. De lo Pensé que cuando tú ibas a contar lo del Canal 5 y que ibas a ver, honestamente, en esa historia pensé, digo, ahora pasa el hombre que cayó, ¿no?, a la Tierra, ¿no? Digamos, el Canal 5, ¿no? Sí, una cosa así, pero no. Sí, no. Sorprendente era Furio, ¿no? Era Furio. O Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Exacto, digamos que era el título más conocido, digamos. Luego, allá por mediados de los 80 está Labyrinth, creo que es del 86. Sí, Jim Henson, yo no la vi. Exacto, del 86. La película no es la gran cosa, en todo caso. Está Jennifer Connelly por ahí, también mostrando parte de su talento, y aparecen canciones de Bowie acompañando los títeres de Henson, que creó a los Muppets. ¿Y él no trabaja, no? Su aporte fue musical, digamos. Y después, bueno, La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese, que hace de Pilatos, una pieza perfecta probablemente para... O sea, que yo la vi, pero no me acuerdo de Bowie, es increíble, ¿no? No me acuerdo. Yo tengo muy presente la película. Mirá, La vi solo una vez. Solo una vez. William Dafoe, Bárbara Hershey, me acuerdo, pero de Bowie no me acuerdo. La Linterna Mágica de la Cinemateca, de esas películas que bueno, ves una vez y ya alcanza. Mira, es curioso, porque la última película de Scorsese, película que todavía acá no se ha estrenado y no creo que se estrene por un buen tiempo, se llama Silencio. ¿Sí? Tiene algunos toques o algunos puntos de contacto con La Última Tentación de Cristo. ¿Y por qué no se va a estrenar acá? Se va a estrenar, pero va a ser una película que se va a estrenar un viernes, un jueves, y va a desaparecer al viernes siguiente, porque es muy difícil la película. Sí. Es una película muy con decirte nada más que en una línea, narrar las peripecias de unos monjes católicos en el siglo XIX en Japón, intentando convertir al catolicismo a cuanto japonés le cruza, es muy difícil, pero la película es brillante, es absolutamente brillante. Y en la Última Tentación de Cristo, ese Pilato que famoso por ser indiferente ante la crucifixión de Cristo, y digamos, se lava las manos con muchísimo estilo en la película. Con mucho refinamiento. Claro, en manos de Scorsese. Y bueno, eso es virtud de Bowie, seguramente. Hay también algunos documentales que son muy recomendables, que andan por allí dando vuelta. Interpretó en algún momento a Andy Warhol, ¿no? En Basket. Sí, que le gustó mucho a él, y bueno, obviamente porque hay un vínculo entre él y Warhol, y él y David Lynch, ¿no? Otra vez, volvemos a lo mismo. Ese grupito de gente que se conoce, que traza nexos entre sí. Warhol podrá gustar o no, pero es un tipo muy relevante. Bueno, Warhol, yo creo que lo que él decía de que Bowie, de que yo no soy muy bueno creando, pero soy bueno sintetizando, Warhol, sin duda, ¿no? Sí. O sea, son como los reyes de la moda en ese sentido, no van anticipando. Sí. Y David Lynch, bueno, es un hombre que también los tres intentan sobrepasar su disciplina artística. Exacto, ¿no? Ir más allá de lo que supuestamente es su rubro artístico, en ese caso el cine. Hay un documental que firmó Pennebaker, el mismo que hizo un documental sobre Bob Dylan en su momento. Esto es del año 74. También hace pie en Ziggy Stardust, en ese personaje, digamos. Un documental bastante corto, pero que intenta resumir o condensar la figura de Bowie en el año 73. Sí. Ya resultaba difícil. En aquel momento. Y si vamos a canciones que han sido importantes en películas en las cuales no ha estado como actor Bowie, hay montones también. En una película que es muy linda, una película pequeña de Wes Anderson,
Vida Acuática. Ah, sí, la de ¿cómo es? Bill Murray, ¿no? La de Bill Murray, Sí, un sí, comediante de cualquier... que hace de Jacques Cousteau, Yo me digamos. saco el Sí, sí, sombrero sí. frente No, a Bill Murray cada vez que porque es monstruoso. Ahí aparece Life of Mars, la canción, que la hace Seu Jorge, el brasileño. No. Es una conjunción rarísima, pero aparece de esa manera. Está en Happy Feet 2. Aquella, la del pingüino. La de los pingüinos, Sí. Under Pressure, Under Pressure, una sí. canción pop, digamos. Sí, que hizo junto a ¿cómo es? A Freddie Mercury. Exacto, película del 2011. Bueno, aparece también ahí la música de Bowie. Happy Feet, mirá, no me acordaba. Bueno, escuchábamos lo de Cat People recién. Y lo que dijo Gonzalo Gervás acá, que digo, estos Exacto. dibujos animados que no me acuerdo. Y está también en Shrek. En Shrek 2 está Change, en la segunda parte de Shrek, que curiosamente está producida por Bowie esa canción y por Brian Eno. Brian Eno, otro de los compañeros de ruta que ha tenido Bowie a lo largo de su vida. Y justamente en Shrek, el monstruo, el ogro, en ese momento, en ese tramo de película donde aparece la canción de Bowie, es donde el monstruo se alinda, digamos. Ah, se convierte en un hombre. Sí, se refina nuevamente. Y no es antojadizo, digamos, esa parte de la película con esa canción. Sí. A ver, I'm Danger en Carretera Perdida, una canción que apareció en el disco Outside de Bowie, también producida por Brian Eno. Es la canción que queda, digamos, para siempre marcada en el comienzo de la película de Carretera Perdida. La de Lynch. La de Lynch. Bueno, esa canción es de Bowie. Ellos están vinculados porque en los años 70, creo, también David Bowie estuvo en teatro y hizo la obra de teatro Un hombre elefante. Y con mucho éxito, aparentemente estuvo como un año en cartelera. Y a los años, digamos, a los pocos años, digamos 4 o 5 años, David Lynch hizo El hombre elefante con Anthony Hopkins y John Hart en el papel de David Bowie. Cuando esos dos actores todavía actuaban. Claro. No sé, todavía cuando no hacían todo de taquito. Claro, cuando todavía le tenía un poco de respeto. Bueno, John Hart murió, ahora un gran homenaje. Vamos a no hablar de los muertos, pero además era un gran actor. Pero a Hopkins, si me lo cruzo algún día, se lo voy a tener que decir. Sí, Hopkins está haciendo, bueno, en la última, en la serie esta que hizo, ¿no? Que está bien, pero hace más y más de sí mismo. Sí, se lo come el personaje. Sí, más y más. Se lo devoró. Después, bueno, más acá en el tiempo, una película que es fundamental para el cine de la década de los 90, que es Trainspotting. Y él estaba Bowie, Danny Boyle, que es la canción con la que arranca la película y machaca las cabezas, es Last for Life, que la hace con Iggy Pop. Bueno, ahí nuevamente David Bowie metiendo mano y metiendo música, fundamentalmente. Y una canción que es muy machacante, muy machacadora, que le daba pie a una película salvaje, digamos. Pero que marcó es una de las películas de los 90, ¿no? Bueno, el autor estuvo por acá por motivo del año estuvo el año pasado, un poco simpático, pero que se llama, ahora me acuerdo, Irving Welsh. Un individuo poco simpático, pero escribe más o menos bien, y ya con eso alcanza, creo. También está en una comedia que hizo bastante fallida, a mi entender, Ben Stiller, en el 2013, La vida secreta de Walter Mitty, una película que pasó sin pena ni gloria. Sí, a mí me gustó, pero me parece que era una muy especial, ¿no? Estoy de acuerdo. Apuntó a algo que creo que no llega. Que nadie le llegó. No, pero yo me pareció que había una actitud diferente, no era algo fácil, se arriesgó. Y viniendo de Ben Stiller, que uno lo tiene ya encapsulado prácticamente. Bueno, pero Ben Stiller estuvo con Bowie en Solander, ¿no? Por ejemplo. En Solander, que fue la primera película que dirige Ben Stiller, y probablemente la mejor de Ben Stiller, digamos, como director, como creador. Es muy buena película, es genial. Tremendo. Y entonces ahí los mega supermodelos de alta costura, que es Ben Stiller y Owen Wilson, que se odian, van a hacer un duelo de pasarelas entre ellos dos. Y necesitan ver que alguien haga de juez de quién es más perfecto, más refinado, y bueno, traen a
David Bowie, justamente, no podía ser de otra manera. Sí. Ahí se toma el pelo a sí mismo, todo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Él ahí se expone como a hacer ridículo. A ese juego pop, y es eso, pop. Tomarle el pelo como... Bueno, él le preguntan en el documental, ¿qué va a dejar? ¿Cuál va a ser su legado? Dice, yo quiero que la gente diga, este hombre, qué buenos peinados que tenía. bueno, aquí también. Hasta en esos pequeños detalles también incidía. Cuando a mediados de los 80 él se une con Mick Jagger musicalmente para hacer un par de canciones muy exitosas, pero de dudosa calidad. Dancing in the Street, me acuerdo ahora en este momento. Una canción realmente olvidable, pero tenía un video muy animado, donde el peinado de Bowie en ese momento prácticamente polinizó el pelaje de prácticamente toda estrella pop que había en el mundo. Un jopo muy voluminoso, etcétera. Hasta en eso era influyente este hombre, que bueno, se dio todos los lujos posibles habidos y por haber, incluido el de programar su propia muerte y dejar como herencia, si hacía falta, un gran disco, creo que enorme disco. Sí, enorme disco. Black Star, enorme disco. 2 o 3 videos que son piezas de colección, cada uno de ellos. Lazarus, fundamentalmente, sin duda. Y aparte, digamos, programó su muerte, el cumpleaños, la presentación de Black Star, se murió a los 2 días, y después, un año después, va presentando estos documentales de la BBC. Wilmar Unpierre, se terminó el tiempo. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Un gustazo y gracias por